Muy buenas tardes, estamos aquí con la profesora Ivana Almorancid, que es profesora de Historia y licenciada en Ciencias de la Educación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, gracias por venir a visitarme y llevar a cabo esta entrevista. Muy bien, teniendo en cuenta las costumbres, ¿para usted qué es? Las costumbres, bueno, es lo que marca la idiosincrasia y la cultura de los pueblos y de las sociedades, ¿sí? Y las costumbres tienen que ver justamente con los momentos históricos, económicos y sociales que son las que van marcando el rumbo de las costumbres que tienen las personas a través del tiempo. Es decir, cada sociedad se identifica y se diferencia de otras por sus costumbres. Es la marca identitaria más exclusiva por encima de cualquier otra. Muy bien. ¿Usted encuentra alguna relación entre la filosofía y la costumbre? ¿Cómo la cuestiona? Es una relación por ahí un poco complicada la que existe entre la costumbre y la filosofía. Tengamos en cuenta que la filosofía es justamente aquella ciencia que busca desentrañar, digamos, el sentido común de las cosas, o sea, rompe el sentido común y busca otro tipo de explicaciones, ¿cierto? Pero, sin embargo, la filosofía se ocupa mucho de las costumbres, de los pueblos, de las sociedades y de los individuos, ¿sí? A partir de ella es que la filosofía ha comenzado a armar o a organizar los primeros conocimientos como ciencia y a partir de esas costumbres es que ha buscado dar respuestas, como ya sabemos, desde los diferentes aspectos o ámbitos de la vida de una persona. Pero sí existe una relación. ¿Por qué digo complicada? Porque la filosofía es ciencia y las costumbres son sentidos comunes, pero a su vez se relacionan, ¿sí? Hay una relación muy fuerte y muy vinculante entre ambas. Para mí es lo que yo veo. Muy bien. Hola, buenas tardes, soy Taylor Michal y acá estamos con el profe Axel Aguiar y le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, ¿qué es la filosofía y costumbre para usted? Bueno, buenas tardes chicas, buenas tardes Michal, muchas gracias por tenerme en cuenta. Yo soy profe de filosofía en el quinto año más, también así en el nivel superior. En principio la primera pregunta que es ¿qué es la filosofía? La costumbre para mí. En principio la filosofía es el amor a la sabiduría. Y cuando digo amor a la sabiduría es un amor al conocimiento, es indagar, es cuestionar, es tener en cuenta el contexto en el que estamos inmersos y desentrañarlo, cuestionarlo. Es decir, generar un conocimiento nuevo. Es una forma también de hacer ciencia. Por otro lado, hacemos referencia a las costumbres como todos estos hábitos, creencias, valores que están insertos en la sociedad y que son el resultado de las interacciones cotidianas. Es decir, que estos tienen una serie de repeticiones y que estas han quedado insertas en la sociedad. En este sentido es importante rescatar que las costumbres no tienen por qué siempre ser buenas, ¿sí? Las costumbres tienen que ir cambiando de acuerdo a cada pueblo. Incluso la identidad de cada pueblo tiene sus propias costumbres. Cada pueblo, cada país, cada nación, incluso cada familia puede tener sus propias costumbres. ¿Qué relación cree usted que tiene la costumbre y la filosofía? Bien, en realidad la relación que yo puedo hacer desde la filosofía por la costumbre es que en lugar de cuestionamiento que tiene la filosofía. Es decir, la filosofía, bajo este lugar de cuestionar, de dudar, de interpelar la realidad, interpela las costumbres en las que nosotros estamos viviendo en el día a día. Cuestiona, se pregunta si estas costumbres son buenas o malas, ¿sí? Y esta nos permite accionar. Entonces, en ese sentido, la filosofía es un instrumento que nos ayuda a cuestionar las costumbres, a reflexionar y sobre todo a valorizar qué es lo bueno y qué es lo malo, también como instrumento de la moral y la ética. Un ejemplo claro, por ejemplo, tenemos las tradicionales domas a caballo, por ejemplo, Jesús María, que es una costumbre, decimos esto, ¿no? Pero
en esta nueva era, en estas nuevas generaciones, tenemos a jóvenes que cuestionan sobre si esta costumbre es buena o mala, ¿sí? Si el sufrimiento del animal para contemplar o para hacer ganar diversión a las personas o una forma de entretenimiento está bien o está mal. Si esta costumbre es cuestionada, bueno, ese lugar del cuestionamiento lo ocupa la filosofía. Si nosotros intencionamos a la filosofía en cuestionar costumbres, nos damos cuenta que vamos a, por así decirlo, desconfigurar algunas creencias que ya vienen pautadas y que nos regulan nuestro comportamiento, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos una costumbre muy machista en algunas cuestiones, en donde la filosofía y el lugar que ocupa ponen en jaque, digamos, estas costumbres y generan nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de actuar, de pensar. Entonces, la relación que puedo hacer yo es esta filosofía ocupada como instrumento para cuestionar la costumbre. ¿Qué reflexión usted haría de la filosofía o costumbre? Bien, en una reflexión podría hacerlo como, en principio, es costumbres como hábitos sanos o no, ¿sí? Decía, es justamente interpretar lo que es la costumbre, o sea, incluso no solamente en costumbre como cultura, sino en la costumbre como acción. Por ejemplo, hay un tema de la filosofía como que es el amor, y trabajar el amor muchas veces decimos cuándo es amor y cuándo es costumbre. Entonces creo que cuando uno se pone a cuestionar, a interpretar, podemos dar cuenta de diferentes conceptos. Entonces es necesaria la reflexión filosófica en estas cuestiones, ¿no? Que nos definen otra cuestión como es la felicidad, ¿sí? Es decir, si yo reflexiono sobre si ¿es amor lo que tengo con mi pareja o es costumbre? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de los actos repetitivos, del sentimiento al hacer el día a día, a poner un parate y decir, lo que estoy haciendo yo es porque amo o porque estoy acostumbrado a hacerlo? O yo estoy solo porque no estoy solo porque amo a esa persona o porque me acostumbré a estar acompañado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la filosofía empieza a trabajar desde la reflexión para ver qué es lo que estoy haciendo bien o mal, o qué es tomar un rumbo, poner el jaque a la costumbre. En cuanto a la reflexión filosófica, en cuanto a costumbre, es sumamente necesario, ¿sí? Siempre nosotros. Todo lo que nosotros damos por supuesto, como lo dije en una entrevista con el profe, fíjense que supuesto es supuesto, ¿sí? O sea, está puesto por encima de algo, ¿sí? ¿Qué hay algo hay debajo de eso? Bueno, quizá el supuesto está la costumbre, quizá lo que hay debajo es lo que yo soy, ¿sí? Entonces es necesario. Como así también es necesario que la puedan ejercer todo el mundo, tanto docentes, tanto alumnos, tanto familias, porque por un lado tenemos la costumbre y por otro lado la cultura, ¿sí? Ahí tienen que ustedes investigar si la cultura conforma la costumbre configura la cultura. Esas preguntas son claves y la filosofía otorga el marco de acción de esas preguntas, ¿sí? Así que eso es lo que yo te podría contestar, Michelle. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, Michelle y compañeras que bueno, estuvieron ahí. Mil disculpas, me intentaron hacer una entrevista anoche, pero bueno, por cuestiones de organización de otro instituto no pude cumplir con ustedes. Pero desde ya nomás queda abierta la puerta para alguna costumbre, para alguna duda o inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Gracias. Buenas tardes, estamos con el profesor Nicolás Gañará. Yo soy Nahuel González y le vamos a hacer una serie de preguntitas sobre la filosofía. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Nahuel, Francisco. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir esta entrevista. El profe Carlos Aguirre me habló de ustedes que iban a
entrevistarme, así que bueno, bienvenido y estoy para lo que necesite. Bueno, empezamos. ¿Qué reflexión tiene de las costumbres? Bien, bueno, las costumbres es algo muy importante para la vida social de un ser humano, ya que va, se van transmitiendo de generación en generación y son un motor fundamental para la vida social que necesitamos todas las personas. Sí. La filosofía, ¿cuestiona las costumbres? ¿Y por qué? Es muy importante relacionar lo que tiene que ver con la filosofía y las costumbres, ya que la filosofía se va generando de acuerdo a la vida social de las comunidades, ¿sí? Entonces la filosofía va surgiendo de estos cuestionamientos y hechos sociales que surgen y va generando un conocimiento, va generando un saber, así que es muy importante esta relación que existe entre costumbre y la filosofía. Y por último, como para ir cerrando el tema, ¿qué relación tiene por usted la costumbre y la filosofía? ¿O de qué manera se relaciona? Es importante tener en cuenta que la vida social permite el avance del pueblo, de las comunidades. Y con ese avance van surgiendo estos cuestionamientos acerca de cómo vivimos, cómo crecemos, cómo subsistimos, cómo la vida política, la vida social está tan digamos, relacionada que es importante que las dos vayan a la par a la hora de tener una visión más amplia acerca de lo que es vivir en sociedad. Así que costumbre y filosofía están muy relacionadas. Y una preguntita se la hago yo. Las costumbres, ¿usted ve que afectan la sociedad? No. ¿O cómo vería si...? O sea, no sé si hablar de una afectación en cuanto a las costumbres, ¿sí? Pero yo creo que las costumbres, de las costumbres también tenemos que partir para generar las normas, para poder vivir en armonía en una sociedad. Entonces de las costumbres yo creo que surgen después las normas, que es algo fundamental para vivir en una sociedad civilizada, donde tenemos que respetar diferentes acciones que están interpuestas ya para poder, más que todo para la vida de una persona y de un ser humano. Entonces, costumbres, normas, filosofía, me parece que van de la mano, van relacionadas. Muchísimas gracias al profesor Nicolás Cañeral. Buenas noches, somos Sofía, Carla y Maite. Estamos con la profesora Mayra Murúa, profesora de Ciencias de la Educación, para realizarle una encuesta sobre la relación que existe entre la filosofía y las costumbres. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista. Espero que mis aportes les sean útiles. También muchísimas gracias a sus docentes, a sus profesores, que me dieron la oportunidad de ser parte en esta entrevista. Bien, comenzamos con las preguntas. ¿Qué rama de la filosofía se fija en lo bueno y lo malo de las costumbres? Bueno, la rama de la filosofía que puede ver y estudiar esto de lo bueno, lo malo, es la ética. La ética es una ciencia que estudia la moral, es decir, se puede reflexionar acerca de nuestras propias acciones, las acciones de los seres humanos en cuanto a la norma que rige la sociedad en la cual vivimos. Bien. ¿Cómo se identifican las costumbres? ¿Cómo se identifican las costumbres? Nosotros lo podemos identificar a las costumbres en el obrar humano, en cómo nos expresamos con los demás, en cómo intercambiamos opiniones, en cómo nos relacionamos. También podemos decir que las costumbres son aquellas prácticas repetitivas, prácticas
que hacen a esto de relacionarse, de poder intercambiar, de poder ser parte de una sociedad en la cual nosotros compartimos en este colectivo hábitos, costumbres, modos de pensar, modos de convivir. También estas costumbres las aprendemos, digamos, de tradición en tradición, se van transmitiendo, es decir que nosotros aprendemos estas cosas dentro de un seno familiar, donde nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñan ciertos valores, una ideología, hábitos, costumbres, un tipo de religión, un tipo de ideología, ¿sí? También nosotros podemos decir política, creencias, ¿sí? Bueno, y todo esto nos forma y nos va haciendo partícipes de una sociedad que también se rige por una norma, ¿sí? Se rige por una cultura que hace a lo que es una identidad no solo personal, sino también una identidad individual, colectiva, una identidad familiar, una identidad que va desde a nivel provincia, a nivel nacional, ¿sí? Es decir, todas estas costumbres, toda esta cultura nos va haciendo parte de una sociedad en la cual compartimos diferentes cosas, como ya lo he repetido, valores, culturas, hábitos, que en forma colectiva los compartimos. Bien. ¿Cómo impacta la filosofía en las costumbres? Bueno, la filosofía impacta en nuestras costumbres de una manera positiva, ya que gracias a la filosofía, como seres humanos, podemos y tenemos esta capacidad de poder criticar, de poder razonar. Entonces, como individuos, nosotros comenzamos de alguna manera a distanciarnos de esta cultura para tener esta oportunidad de cuestionar y de poder afrontarse con aquellas creencias, costumbres, prácticas dentro de esta sociedad. Es así como nosotros también podemos, de acuerdo a esto, cambiar nuestra manera de pensar el mundo, de pensar en cómo vivir y cómo podemos interactuar con los demás, de convivir, de pensar, de razonar, de ser seres libres. Bueno, profe, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias. No, chicas, muchísimas gracias a ustedes y les repito, gracias por esta oportunidad y por tenerme en cuenta para su entrevista. Hola, buenas noches. Nos encontramos con la profe Nieves, Cristina, profe de Historia y Ciencia de la Educación, a la cual el día de hoy les vamos a realizar un par de preguntas. Primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo relaciona usted las costumbres con la tradición? Bien, buenas noches a todos, buenas tardes. La costumbre con la tradición. Bueno, tiene que ver con estas prácticas que realizamos los seres humanos y que muchas veces permanecen en una comunidad o bien que se va a ir transmitiendo de generación en generación y que hacen, digamos, y forman parte de lo que es la cultura, ya sea de una nación o de un pueblo. Bien. La segunda pregunta era si usted me puede dar una breve reflexión de costumbres. De costumbres. Bueno, en relación, como decía recientemente, las costumbres tienen que ver con estas prácticas que realizamos cotidianamente las personas, como por ejemplo, estamos relacionados con los hábitos también, que
que es lo que nosotros realizamos. Puede ser una costumbre propia de una familia, puede ser una costumbre personal o en el que incluya a una comunidad. La tercera pregunta, profe, era la filosofía cuestiona las costumbres. Sí, sin lugar a dudas, sí, cuestiona las costumbres porque tiene que, es donde se relaciona, digamos, las prácticas que realizan a las personas y que hacen a la cultura de una determinada sociedad, que tiene unos valores y demás. Bien. La cuarta, profe, ¿cuál es la diferencia entre costumbre y tradición para usted? La costumbre, digamos, tendría que ser más acotado, son las prácticas que realiza una persona, un grupo de personas y que lo puedo tener de manera personal, como decía recientemente, y puede ser que al año siguiente o después desaparezca y adquiera otra nueva costumbre. Mientras que la tradición son estas costumbres, ¿sí? Que es como que ya uno es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, pero no. Las costumbres, la tradición involucra la costumbre. La tradición tiene que ver con estas costumbres que se transmiten de generación en generación a través del tiempo, que permanece. La tradición es lo que permanece a través del tiempo, son costumbres que permanecen a través del tiempo. Bien, la quinta pregunta es, ¿qué tiene que ver la filosofía con la cultura? Con la cultura y todo, siempre va a cuestionar todo la filosofía, teniendo en cuenta que la filosofía permite reflexionar, ¿sí? Que es una reflexión acerca de estas prácticas que involucran la costumbre, las tradiciones, donde involucra valores y que hacen a la cultura de un pueblo, de una nación, una comunidad en general. Bien, y la última pregunta, profe. ¿La filosofía está relacionada con las costumbres? Sí, está relacionada con las costumbres, sin lugar a dudas. Por eso es que cuestiona esto, claro, las reflexiona, las analiza a estas costumbres, por qué se dan, de dónde vienen. Sí, sí, y también va a cuestionar en relación si estas costumbres, entre comillas, si son positivas para una comunidad. Por eso decía que la costumbre es algo que tal vez lo tenga de manera personal, ¿sí? Individual, grupal, y puede que cambie. Mientras que la tradición serían estas prácticas, ¿sí? Estas costumbres, pero que se van a transmitir de generación en generación y que va a permanecer en el tiempo. Bien, muchas gracias, profe. Eso sería todo. No, por favor, gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Nos encontramos con la profesora Andrea Gómez. Venimos a realizarles unas preguntas relacionadas con lo que trabajamos en clase. Sobre la filosofía, que se entiende que es la madre de todas las ciencias y que estudia todo lo que existe. Sobre costumbre, que son rutinas y hábitos que se adquieren mediante repetición y constancia y se transmiten de generación en generación. En base a estos dos conceptos, comenzamos con las preguntas. ¿Considera que los jóvenes hoy en día se cuestionan y preguntan o se basan más en las costumbres? Bueno, buenas tardes ante todos. Muchas gracias, chicas, por tenerme en cuenta para esta entrevista. Me parece que hay un 50 y un 50%. Está la parte en... siempre yo digo que la filosofía es ideal para que se la tome en quinto año, porque es cuando ya el adolescente ya está definido, el 90-80% sabe lo que quiere, y bueno, por eso digo que es un 50%, porque un 50% ya sabe lo que quiere. Entonces ya busca, piensa, reflexiona sobre lo que quiere para su vida. Pero está el otro 50% de chicos de que todavía no saben lo que quieren, porque no está mal, pero todavía es como que les falta un poquito más de tener experiencia
con la realidad, con, digamos, esta cuestión de las prácticas educativas también, por así decirlo, que por ahí muchas veces en algunos casos es necesario esta cuestión de la orientación vocacional también para definir lo que quieren. En cuanto al estudio, en cuanto a lo que quieren o no quieren, yo creo que saben bien lo que quieren o no quieren. Lo que falta ahí en algunos casos es esa seguridad. Pero los adolescentes saben lo que quieren, eligen, tienen sus propios gustos, donde se sienten cómodos, hacen un paso al costado. Y para mí sí, digamos, en cuanto a lo que son estos símbolos, estas elecciones, los adolescentes sí saben lo que quieren. Distinta es la parte de las prácticas educativas, como les digo, cuando hay que elegir qué estudiar, cuando hay que ver qué sigo después de 5º año. Eso es para un punto y una parte, porque hay algunos que sí están definidos, por así decirlo, saben lo que quieren, y hay otros que, como dicen ustedes, lo hacen por una cuestión de costumbres o porque van viendo de que hay un alguien más, lo hace. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Usted cree que la costumbre es un impedimento para poder filosofar? No lo tomaría como un impedimento, sí lo tomaría como una cuestión de que falta cuestionarnos, reflexionar esa parte. Por ahí la tomamos en cierta forma esta cuestión por el solo hecho de decir, bueno, es una costumbre, pero la filosofía nos enseña a que reflexionemos, que tengamos un pensamiento crítico sobre por qué hacemos de manera repetitiva ciertas cuestiones que las tomamos como costumbre. En todo caso, hay que plantearnos y reflexionar por qué lo estoy haciendo de una manera identificatoria o de una manera repetitiva, para saber si realmente quiero seguir haciéndolo. Ojo, hay otra cuestión que tiene que ver principalmente con la cultura, que muchas veces confundimos las costumbres con la cultura, que no es lo mismo. Las costumbres forman parte de la cultura, pero digamos, no así, digamos, conforman un conjunto de costumbres. Siempre yo escucho que por ahí se malinterpretan los términos cuando decimos es culto porque participa o tiene esta cuestión de tender a hacer muchas cosas por costumbre. Pero no, o sea, culto, o sea, de por sí, porque hagamos algo de manera repetitiva, no es culto, porque practiquemos algo de manera repetitiva o participemos, por ejemplo, de algunas fiestas. Tiene que ver, tenemos que reflexionar por qué participamos, por qué hacemos estas cuestiones de manera repetitiva, que realmente lo queremos hacer o lo hacemos porque también, o si lo hacemos porque vemos que lo hace otro más, bueno, hay que ver que nosotros por qué hacemos, por qué compartimos esas prácticas de esa forma. Bien. Y para finalizar, ¿usted piensa que hay un hilo conductor entre la filosofía y la costumbre? No, me parece que, digamos, son cuestiones paralelas. Puede ser que empecemos por el lado de la costumbre y que terminen en la filosofía, que sería lo mejor que podríamos hacer. No es una cuestión de siempre estamos dentro de la costumbre, bueno, porque es lo que nos identifica, es un parámetro, pero es un parámetro también estático. Si no reflexionamos y no hacemos esta cuestión del pensamiento crítico, no el pensamiento complicado, sino el pensamiento crítico de reflexionar lo que estamos haciendo para saber si lo hacemos a manera de reflexión, no a manera de costumbre, de participar en algo porque lo hace todo el mundo, de que repito algo porque lo repito, porque se viene haciendo todos los años. No solo en cuanto, digamos, a actividades, sino también los chicos. Yo generalmente una práctica que veo siempre en los adolescentes, el 21 de septiembre.
es una costumbre, decimos, pero por suerte también veo que a medida que pasan los años se va modificando este estudiantil y cada promoción le da su toque, su tono, pero me faltaría eso, de que filosofemos un poco más de ese lado de los 21 de septiembre se hacen por el lado de la costumbre, sino porque lo quiero, porque estoy en 5º año, porque estos tipos de símbolos necesito para mi vida, que hacen al lenguaje, que hacen a los hábitos. La costumbre es como dice Aristóteles, es una segunda naturaleza, habla Aristóteles sobre esta cuestión que hacen al tema de las costumbres, pero dentro de la filosofía hay como que darle ese lado más crítico y reflexivo. Como siempre digo, tanto la costumbre hay que vivirla, la filosofía también, pero poder buscar ese toque crítico. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias. Acá estamos con la profesora Melissa Gómez, profesora de Historia, que se especializa también en la filosofía. Y bueno, la primera pregunta sería, si usted opina que si la filosofía cuestiona a las costumbres. Si la filosofía cuestiona a las costumbres, bueno, yo creo que la filosofía de por sí lo que nos lleva es a preguntarnos, por ende, si bien las costumbres están dadas o las venimos practicando ya porque vienen de lo que nos enseñan, de generación en generación, de lo que se va respetando y haciendo en base a los valores que tenemos en la familia, sin duda que la filosofía viene a cuestionar y a preguntarnos de estas costumbres. No siempre, pero sí cuando se trabaja desde la educación, la escuela, porque es muy difícil cuestionar eso que ya está dado, ¿sí? Pero yo creo que la filosofía, a partir de la educación, a partir de la enseñanza de eso, sí se puede cuestionar las costumbres que se hacen constantemente. ¿Y qué relación habría entre la filosofía y la costumbre? Si existe alguna relación entre la filosofía y la costumbre. Sí, sin duda. Las costumbres, como dije anteriormente, he visto que nosotros venimos practicando por costumbre, la redundancia, por cultura, por tradición, y la filosofía sí se relaciona cuando nosotros nos ponemos a pensar y por qué hacemos esto. Yo veo hoy en la actualidad que, por ejemplo, los jóvenes, siempre cito los jóvenes, tienden a dejar de lado un poco estas costumbres que vienen de generación en generación, que se esperaban antes o que hacían más cotidianamente la gente antes. ¿Por qué? Porque todo cambia y sin duda en la adolescencia o en la actualidad ha cambiado mucho y se han cambiado las costumbres. Un ejemplo claro era que antes, por ejemplo, ¿qué hacían los fines de semana las familias típicas comunes? Una reunión familiar, ¿sí? Entonces, donde no solamente estaban los adultos, sino también todos los hijos, los jóvenes, venían las familias, se juntaban y compartían algo por costumbre, por tradición. Hoy, ¿qué pasa? Hoy los jóvenes tienen mucha más libertad que antes y por ende eso no es que lo quieran cambiar, sino que los lleva a cambiar. Porque ¿de dónde vienen los jóvenes en su mayoría un fin de semana? De la fiesta, del boliche, y no van a pasar de largo, ¿sí? O sí pasa, pero se va perdiendo. Ahí hablando tanto de los adolescentes, usted dijo en la entrevista del profesor de Carlos Aguirre de filosofía que trabajaba 4 o 5 años en filosofía y que nivel de los chicos después de 5 años igual. ¿En filosofía? Depende de cómo se lo trabaja, porque como le había planteado también en la entrevista, filosofía se enseña en el último año, lamentablemente. ¿Sí? Tendría que ser algo que se venga enseñando desde el primero, algo que se enseñe en la primaria, si se quiere también, para ir construyendo o cambiando o modificando esa forma de pensar tradicional, y ahí podemos también hablar de las costumbres y esa relación que me plantea usted entre la filosofía y las costumbres. ¿Por qué? Porque al llegar al fin de la carrera de la secundaria, en el último año, lo que se enseña es mínimo, es básico. ¿Por qué? Porque no lo han tenido antes. Como dije también en esa entrevista, lo que aprenden ustedes es solo materias particulares.
¿sí? Ciencias particulares, lengua en sí, matemática en sí, geografía en sí. Mientras que la filosofía no toma una sola cosa, apunta todo en general. Y si tiene que tomar la lengua, la literatura, la matemática, lo que sea, lo toma. ¿Sí? Entonces, por ahí, ese conocimiento del darse en el último año limita las posibilidades que podría tener el alumno, que sin duda son muchísimas y que las puede seguir conociendo y ampliando, pero estaría mucho mejor que se enseñe desde antes. Muchísimas gracias. Hola, este es el video de la entrevista que le hicimos a la profesora Melissa Gómez, que es profesora de historia pero también ejerce filosofía. En la entrevista le hicimos la siguiente pregunta. La filosofía cuestiona las costumbres. ¿Qué relación hay entre la filosofía y las costumbres? Y la última es el nivel de los chicos que aprenden la filosofía